Bienvenidos a este PowerPoint que armé para explicar el primer tema de sexto año de Lengua y Literatura, que es la periodización de la literatura. Este tema ya lo vimos el año pasado, pero volvemos a repasarlo porque es central para poder comprender la literatura, ¿sí? Por eso aprendemos primero qué es la periodización, ¿sí? Y principalmente cómo es la periodización de la literatura argentina. Primero y principal vamos a arrancar con un glosario para tener todos el mismo concepto cada vez que hacemos referencia, por ejemplo, a un corpus de textos. Un corpus es una cantidad de obras seleccionadas. Puede ser de un determinado autor o de una escuela o de un movimiento. Este conjunto de obras da cuenta de algo que necesitamos explicar de manera exhaustiva, ¿sí? Si necesito analizar un periodo, por ejemplo, voy a seleccionar un corpus de obras de diferentes autores que den cuenta de eso que estoy analizando. Eso es un corpus, un conjunto de obras determinado, es decir, seleccionado por la persona que quiere analizar algo. Otro concepto es el de corriente literaria, que es la tendencia estética o intelectual que va a caracterizar a un periodo, ¿sí? Y estas características, estas tendencias, van a tanto influir en el periodo anterior como en el siguiente. ¿Qué significa periodo? Bueno, un periodo literario es el tiempo que estamos estudiando, es un tiempo, una cantidad de tiempo determinada en el que surgen un sistema de normas específicamente literarias que dominan por sobre las demás. En esta cantidad, en este periodo de tiempo, puede haber, por ejemplo, pueden confluir movimientos, pueden confluir diferentes generaciones, que ahora vamos a ver lo que significa una generación, diferentes escuelas o diferentes corrientes, ¿sí? Que algunas van a estar más dominantes que otras. ¿Qué es entonces una generación literaria? El concepto de generación fue un poco controversial, pero nosotros vamos a usar, este concepto surge en el siglo XIX, nosotros vamos a usar este concepto. La generación literaria es un conjunto de escritores que nacen dentro de unos 10 años o 15 años, ¿sí? Dentro de un periodo de tiempo de 15 años, que tienen una circunstancia o un contexto cultural y social que los reúne, digamos, ¿sí? Este contexto, estas circunstancias sociales y culturales los lleva a tener una formación muy parecida, por ejemplo, a educarse en los mismos colegios o en las mismas universidades y que van a tener determinadas características. Por ejemplo, la generación del 27 en España, la generación del 37 en Argentina, ya lo vamos a ver, la generación del 98, también española, ya lo vamos a ir viendo qué significa esto de la generación del 27. Es del año 1927. Van a ver que estos autores tienen casi la misma edad, nacieron en fechas parecidas, en fechas próximas, van a conocerse entre sí, van a participar de distintos actos colectivos, por ejemplo, la fundación del centenario de la Argentina, cuando la Argentina cumple 100 años en el 1910, por ejemplo, ese va a ser un hecho generacional que va a unir una generación literaria. Van a tener una formación intelectual similar, van a tener vivencias similares, van a defender ciertas ideas, van a tener una preferencia estética y van a confluir en estas características artísticas, filosóficas, intelectuales, ¿sí? Van a tener como una idea o lemas similares. Y otra de las cosas va a ser que piensan que la generación anterior ya está muerta o anquilosada, quiere decir que ya está avejentada. Eso es lo que va a unir
a una generación de escritores o una generación literaria. ¿Qué es un movimiento literario? Esto es una palabra o es algo que va a englobar lo anterior. Es una tendencia que va a englobar tanto al conjunto de escritores, por ejemplo, a una generación de escritores, a una o más, ¿sí? Junto con una concepción del mundo y del arte. Y esto va a recaer sobre la obra que ellos van a producir. Van a tener rasgos similares en temas, en géneros, ¿sí? En estilos de escritura. Esto es lo que le va a dar una unidad a lo que es el movimiento literario. El movimiento literario en particular no necesita que alguien declare los principios artísticos de este movimiento, como sí va a pasar en algunas escuelas, que ya vamos a ver, por ejemplo, en los manifiestos dadaístas de la vanguardia, que sí, primero existe una declaración de principios artísticos. Los movimientos literarios no tienen esto que los reúne. Sí van a coincidir con los movimientos culturales, digamos, que la expresión cultural y social general va a ir, digamos que todas las artes van a estar en esta misma sintonía, van a ir como modificando al movimiento literario, ¿sí? Le va a dar esa característica particular y van a estar siempre en reacción en contra de las estéticas anteriores. Ya vamos a verlo mejor esto cuando veamos las vanguardias. Entonces, por último, podemos definir qué es la periodización literaria. Bien, es un sistema de organización cronológica, es decir, va de acuerdo a la historia y se usa en la literatura para situar en determinados espacios de tiempo a los autores y a las obras. Porque como recién estaba explicándoles, en determinados tiempos hay características sociales, características que se expresan en esa época y no pueden o no surgen en otras épocas. Entonces eso va a dar características o a definir movimientos que los autores van a expresar en sus obras. Por eso es tan importante poder definir los periodos literarios a lo largo de la historia para poder reunir a los autores en esos movimientos o en esas tendencias estéticas. Por eso estudiamos la literatura siglo a siglo y podemos señalar dentro de cada siglo qué estéticas o qué tendencias estéticas había en ese momento. ¿Para qué nos sirve la periodización? Bien, para aprender la literatura, porque podemos ubicar a los escritores, a las obras e interrelacionarlo con las expresiones culturales, artísticas o científicas, ¿sí? Porque está todo unido, está ligado, porque hay ciertos influjos de las épocas de las que el arte no va a escapar, ¿sí? Por eso estudiamos la literatura en períodos. Bien, y esta es la última diapositiva, que como verán es una línea de tiempo que va desde el 4000 a.C., que se considera el inicio de la escritura, hasta la actualidad. Esto, como verán, está dividido en grandes periodos que se llaman edades, que esto corresponde a la historia, ¿sí? A grandes hitos históricos, y cada edad va a contemplar diferentes siglos, distintos siglos. Y cada siglo va a tener dentro de sí mismo diferentes movimientos estéticos, grandes movimientos estéticos, y después diferentes escuelas más pequeñas, ¿sí? Vemos que la edad antigua incluye el clasicismo, tanto de Oriente como de Occidente. Recordemos que el clasicismo que seguimos nosotros por nuestra cultura es el clasicismo occidental, que surge en Grecia y Roma. El clasicismo oriental, en cambio, es todo lo que incluye a Asia y otros países que no son Europa, como por ejemplo la cultura sumeria o el pueblo egipcio o la cultura hindú,
¿sí? Con obras como el poema de Gilgamesh, el libro de los muertos, los Vedas, ¿sí? Esos son todo lo que incluye el clasicismo oriental. Y el clasicismo occidental incluye a poetas como Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea, o la Eneida de Virgilio, o las obras teatrales de Sófocles, como Edipo Rey. Bien, del siglo V al siglo XV tenemos la Edad Media. Recordemos que se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, y el periodo está caracterizado por la atención en Dios, el teocentrismo. Todas las obras literarias, científicas, todas las obras artísticas van a estar centradas en los dogmas religiosos. Algunos ejemplos son los cantares de gesta y lo que corresponde al mester de clerecía y al mester de juglaría, que el año pasado lo vimos, y la poesía mística española. El cantar de Mio Cid, por ejemplo, en España, el cantar de los Nibelungos en Alemania y el cantar de Roldán en Francia. Estos son algunos de los ejemplos de los cantares de gesta, que lo que hacían era ensalzar a los héroes y las grandes guerras de conquista y de reconquista de los espacios en Europa. En 1453 cae el Imperio Romano de Oriente y en 1492 se descubre América, se comienza la conquista de América. Estos dos hitos o hechos van a iniciar un nuevo periodo que llamamos Renacimiento, justamente porque es el renacer de la ciencia y el arte. La atención ahora se va a empezar a centrar en el hombre, es decir, que pasa del teocentrismo al antropocentrismo. Es el hombre ahora el eje principal de la vida. Algunos de los autores principales van a ser Miguel de Cervantes Saavedra, quien escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y el inglés William Shakespeare, que escribió obras como Hamlet, Romeo y Julieta, El Rey Lear, entre otras, y también los sonetos, ¿sí? Que es poesía. En el movimiento siguiente, el barroco, va a surgir en Italia en el siglo XVI, va a extenderse bastante, casi un siglo más. Está caracterizado por el pesimismo, por la decepción ante la vida, las guerras, la desesperanza, ¿sí? Y lo que va a buscar el autor es evadirse de la realidad y crear nuevas condiciones de vida a través del sueño, la magia o la ilusión de la vida. Algunos escritores van a ser, por ejemplo, don Pedro Calderón de la Barca con su obra La vida es sueño, y otros autores que van a ser indispensables para nosotros van a ser Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, que también va a hablar de este desencanto de la vida. El neoclasicismo es otro movimiento, ahora centrado en Francia. Va a surgir junto con el llamado siglo de las luces o iluminismo, también llamado época de la enciclopedia, porque lo central de este periodo va a ser la razón como guía, la razón como lo que ilumina la mente, ilumina toda la vida, ¿sí? La ciencia. Es la razón lo que guía, está en la sabiduría. Van a haber muchos escritores que se van a dedicar a ensayos y a completar la enciclopedia, como por ejemplo Voltaire, ¿sí? Y otros autores van a ser, por ejemplo, Molière, que es un conocido dramaturgo, Moratín o Jonathan Swift, ¿sí? Que van a revolucionar un poco la literatura de la época. En el siguiente siglo vamos a encontrarnos con el romanticismo. 1789 es la fecha de la Revolución Francesa, que nos va
delegar ciertos lemas de igualdad, fraternidad y libertad. ¿Sí? Estas tres palabras van a teñir el próximo siglo y mucho más todavía, ya que van a dejar la impronta de lo que es la libertad del yo, la subjetividad, el nacionalismo, las ideas patrióticas y todo lo que va a ser las revoluciones en América, ¿sí? Que nos van a interesar bastante. El arte va a ser libre, individual, creativo, ¿sí? Estos románticos, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer con las rimas y leyendas, o Víctor Hugo con Los Miserables, o Goethe, que va a escribir el Fausto y también las cartas del joven Werther. También vamos a tener autores como Edgar Allan Poe con las narraciones extraordinarias, que es este juego o esta seducción de la muerte, lo oscuro, lo tenebroso, lo horrible. Eso también es parte del romanticismo. Hacia 1850 tenemos, en oposición total al romanticismo, surge el realismo, que justamente como su palabra lo indica, es la observación de la realidad totalmente de manera objetiva. Por eso se dice que es opuesta al romanticismo. El romanticismo propone la subjetividad, mientras que el realismo y también la escuela que lo sigue, que es el naturalismo, van a mirar la realidad desde un punto de vista objetivo. Los principales objetivos eran describir la realidad tal y como es, describir la naturaleza humana, describir la sociedad en sí misma y también criticarla. Quienes se dedicaron al realismo son, por ejemplo, Dostoyevsky con su obra Crimen y Castigo, Gustave Flaubert con Madame Bovary, La Guerra y la Paz de Tolstoy y La Comedia Humana de Honoré de Balzac. Estos son los autores más importantes del realismo. En el 1900 nos vamos a encontrar con un gran movimiento estético que se llamó vanguardismo. Es la época de las vanguardias. Estos fueron movimientos estéticos más pequeños o escuelas estéticas pequeñas que se fueron sucediendo unas a otras o a veces hasta superponiéndose y hasta confundiéndose también. Lo que caracterizó al vanguardismo fue la ruptura, la expresión creativa, original, la experimentación, la innovación, ¿sí? Comenzaron a desarrollarse en el 1900 con el cubismo, pero el fauvismo y el cubismo, que son movimientos estéticos de la pintura, y luego se trasladó a la literatura, ¿sí? Pero estuvieron muy emparentadas porque se trabajó mucho con collage y con cosas que trascendían a la literatura en sí misma y a la pintura también en sí misma y a la escultura. Digamos que fueron movimientos estéticos que abarcaron todas las artes y las fusionó, ¿sí? El periodo muy importante fue el periodo de entreguerras, quiere decir entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra, donde entre 1918 y 1945, en donde se forjaron y se tomaron mucha identidad, muchas vanguardias que perduraron mucho tiempo, casi diría hasta la literatura contemporánea. Algunas de estas vanguardias fueron, por ejemplo, el cubismo y el fauvismo, que ya les dije que fueron principalmente pictóricas, pero después estuvieron el futurismo, el creacionismo, el ultraísmo, que fue practicado por Borges y traído a la Argentina, el surrealismo y el dadaísmo. Algunas generaciones participaron de las vanguardias, como por ejemplo la generación del 27, ¿sí? Y
algunos movimientos estéticos más específicos fueron, por ejemplo, el realismo mágico, que participó del surrealismo, pero luego se hizo una estética particular de Latinoamérica. Como literatura contemporánea, por último, consideramos a todo el conjunto de manifestaciones que se fueron desarrollando desde 1945 aproximadamente en adelante. Incluye, por ejemplo, al boom latinoamericano y al realismo sucio, que son dos movimientos que se dieron mucho acá en Argentina y que los vamos a ver a lo largo de este año. Por último, les dejo. Bien, les decía que por último la propuesta de trabajo es que vayan completando este PowerPoint con la lectura del material en PDF que les dejo, donde tienen todo esto más completo, y luego realicen las actividades propuestas que se llaman actividades clase 3. Bien, les mando un abrazo y quédense en casa. Hasta luego.